Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Cultivando Ideotas. Saludo al copiloto de esta nave y colaborador desde Alemania del Cultivando, Chavita Araujo, ¿cómo estás? Muy bien, James. Y con nuestra nueva edición de Cultivando el Deporte, y vamos a hablar de, debería de ser el evento más importante de deporte del mundo, pero la verdad es que lo opaca el Mundial de Fútbol. Y pues tenemos a dos excelentes invitados ya de regreso, Carlos Aldana y Diego Salazar. Y pues bienvenidos, Diego, Carlos. ¿De qué vamos a hablar, James, por cierto? Hoy vamos a hablar de los Juegos Olímpicos. Y pues bienvenidos, Charlie, Diego, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bien, todo bien. Muchas gracias por invitarnos en Cultivando los Juegos Olímpicos de París 2024. Diego, ¿cómo ves este temaza? Hola, antes que nada, un gusto estar aquí de regreso con ustedes. Como dice Chava, yo creo que por tema del deporte es el espectáculo del mundo, y pues vamos a darle con esto. Y vamos a hablar un poquito, pues principalmente de la historia de los Juegos Olímpicos, de los eventos más importantes que han suscitado estos Juegos Olímpicos. Vamos a hablar también un poco de las hazañas históricas que se han vivido en las Olimpiadas. También de algunos casos de corrupción y fraudes de los Juegos Olímpicos, los medalleros, el tema de la sostenibilidad en las justas olímpicas, que ha venido y que ha llevado a países a la quiebra, pero que también ha habido casos de éxito muy interesantes. Pero para iniciar, creo que los Juegos Olímpicos hay que decir que estos Juegos Olímpicos tienen su antecedente en los Juegos Olímpicos antiguos, que en alguna ocasión se celebraron por primera vez en la antigua Grecia, en el año 776 a.C., que eran en honor a Zeus, y por eso se hacían en Olimpia, Grecia. Incluían carreras de salto de longitud, lanzamiento de disco y jabalina, lucha libre y pentatlón. Y que posteriormente, en el 393 después de Cristo, fueron prohibidos por el emperador Teodosio I por temas de la Iglesia Católica, Chavita. Es uno de los temas que la Iglesia Católica pues tiene un poco vetados, porque fueron ellos quienes prohibieron los antiguos Juegos Olímpicos de Grecia. Y qué pena, ¿no? De dejar el deporte simplemente por la religión. Ahí sí es un mal gol de parte de la iglesia. Pero bueno, luego después de varios intentos, algunos dicen que el antecedente, el más antiguo evento de juegos de deporte que se celebraban por la Sociedad Olímpica de Wenlock, ¿no? Que estaba en Londres. Entonces, muchas veces Inglaterra se adjudica este primer antecedente, y el otro fue un antecedente de un griego, Evangelos Zapas, que era un rico filántropo que propuso restablecer los Juegos Olímpicos de la antigua Grecia, justamente después de la Guerra de Independencia griega en 1821, como para darle ese esquema de nacionalismo. Realmente, y justo Evangelos Zapas, este filántropo griego, fue quien reconstruye este estadio tan icónico que es el Estadio Panathinaikos, que bueno, pues para quien no lo sepan, es un estadio hecho todo de mármol, Chavita. Órale, nada más, ¿no? Entonces, bueno, pues estas ideas las retoma en 1890 un noble de Francia llamado Pierre de Coubertin, que fue quien inspira esta idea del Comité Olímpico Internacional, basándose un poco en las ideas estas de Brooks y Zapas. Y bueno, pues la idea era llevar a cabo unos Juegos Olímpicos
internacionales que se le celebraran cada 4 años. Y bueno, pues esta idea se instituye en la famosa Universidad de Sorbona, en Francia, y bueno, ahí inician los Juegos Olímpicos en 1896, cuando a partir de esto, ya creado el COI en 1890, este COI elige a un escritor griego que se llamaba Dimitrios Bikelas como el primer presidente del COI. ¿Por qué? Porque en 1896 la primera Olimpiada de la era moderna fue en Atenas, Grecia, y precisamente en este estadio del Panathinaikos. Órale. Ya bueno, luego 2 años más tarde, es Coubertin quien sustituye a Bikelas ya como presidente. Pero a lo que yo quiero destacar aquí es, imagínate la cantidad de dinero que tenías que tener, chavita, como Coubertin, para ir a platicar con cada país y ponerlos de acuerdo para, oye, pues me interesa hacer unos Juegos Olímpicos, me interesa que tu país participe. Y estás hablando de 1890, que bueno, pues no era tan fácil viajar como hoy en día. Y además los contactos que ha de haber tenido ese hombre para hablar con, pues, jefes de estado, yo supongo, ¿no? No debe de haber Es sido correcto, chavita. Cualquier persona. ¿A qué se dedicaba, sabes? No. Pues era, bueno, claro, de la nobleza y de la alcurnia francesa, Órale. ¿no? Justo se reunía con los grandes ricos y toda la nobleza y la realeza francesa en esa época, chavita. Un fresota, ¿no? Digamos. Un fresota, como fresota, dirían. ¿no? Pero qué bueno. Yo creo que ese tipo de eventos sí valió la pena que lo haya traído, ¿no? Evidentemente estos Juegos Olímpicos han crecido mucho en cuanto a su tamaño y alcance, e incluso se han creado ya competiciones de invierno y paralímpicas. Pero bueno, vamos a hablar de que las 2 primeras, dicen, ediciones de los Juegos Olímpicos, que son esta de 1896 en Atenas, y luego viene la de 1900, ¿no, Charlie? Que creo que fue en París. Sí, de hecho, París estaría organizando sus terceros Juegos Olímpicos, tomando en cuenta estos de 1900. Hubo otros más que organizó en 1924 y ahorita, cumpliéndose 100 años de esa edición, regresa a París en este año. Justo lo que yo había escuchado de estas ediciones de 1900 y de 1904 es como, pues París realmente no las, no las tomaba en cuenta como hoy en día se toman en cuenta en los Juegos Olímpicos, porque al mismo tiempo, bueno, pues París albergaba las ferias mundiales y los de la moda y de todo esto, y justo, bueno, pues a los Juegos Olímpicos se les veía como medio secundón. Realmente yo podría decir que los Juegos Olímpicos de 1924 fueron un poquito ya más grandes, un poquito más serios, se les tomaron en cuenta. Y bueno, pues me gustaría empezar, Diego, con algunos de los eventos importantes, porque creo que es un tema bien relevante. Los primeros Juegos Olímpicos que realmente tienen esta infraestructura, por así decirlo, para recibir a la gente fue la Alemania nazi de 1936, los de Berlín, que ya realmente lo que hacía y lo que hizo el régimen nazi, ¿no?, comandado por Hitler, fue pues presentar al mundo el esplendor de un país a través de un esquema de inauguración, del poderío de del país y la capacidad del mismo para poder albergar una justa olímpica y un evento ya como lo conocemos hoy en día, ¿no, Diego? Sí, es correcto, James. Como bien lo dices, históricamente es el parteaguas de los Juegos Olímpicos. Es Alemania, que en esos años el país más poderoso, que quería por todos lados, de manera ya fuera económica, deportiva, infraestructura,
dar al mundo entero que ellos estaban por delante. Y aquí es donde empieza toda esta historia, para mí, real de una constitución, de una hechura de Juegos Olímpicos que cada 4 años se empezaron a mejorar, pero es correcto, en el 36 es donde nace para mí todo este tema de unas competencias de una magnitud importante. Órale, y yo lo que estaba viendo que justo estos fueron los primeros Juegos Olímpicos en ser televisados, ¿no? Y yo creo, me imagino que entonces también los medios de comunicación hicieron mucho para, digamos, hacer atractivo este deporte, porque antes yo supongo simplemente uno escuchaba los reportes por radio o veía las fotografías en el periódico y pues, realmente no era atractivo para mucha gente y seguramente era muy caro para cualquier persona darse el lujo de volar a unos Juegos Olímpicos, ¿no? Interesante esto que tocas, Chavita, porque la inversión de estos Juegos Olímpicos, que en esa época, imagínate, ¿no? Estábamos hablando de un evento, la primera superproducción olímpica, uh-huh. Y realmente el régimen nazi invirtió $30 millones. Goebbels, que era el artífice de toda la propaganda nazi de Hitler, fue quien dijo, vamos a hacerlo así. Y es la primera vez en unos Juegos Olímpicos que surge este tema de la antorcha, Charlie. El que generalmente vas por el fuego olímpico a Olimpia, y bueno, pues pasas por diversas ciudades hasta llegar y llevar el fuego olímpico a la ciudad sede. Es correcto, es toda una ceremonia, visitar las ciudades hasta que llegas a la sede y se convierte en parte de la inauguración, ¿no? Cuando prenden el pebetero olímpico. Y no sé si están de acuerdo conmigo que en estos Juegos Olímpicos de Berlín es cuando se comienzan a documentar o hay esa idea o ya aparecen los nombres de los grandes deportistas en la historia de los Juegos Olímpicos. Uh-huh. Y creo que podemos comenzar con la historia de Jesse Owens, ¿no? Este atleta estadounidense, uh-huh. que dio mucho de qué hablar en estos Juegos Olímpicos de Berlín, que fue anfitrión Adolf Hitler. Sí, que desafió esta teoría de la raza, ¿no? Que decían que la gente de color era, digamos, era inferior a la raza aria, y que pues, digamos, aunque supuestamente Estados Unidos después lo vendió como una manera de satanizar más al régimen, también él ha declarado que él nunca fue recibido por Roosevelt para dar digamos, para felicitarlo, debido a que el presidente dijo que también podía sufrir, digamos, una pérdida de votantes en su campaña. Y bueno, pues es bastante vergonzoso, ¿no? Y bueno, también hay que decirlo, en Estados Unidos la gente de color pudo votar hasta después de los años 50, ¿no? Hay que decir nada más como antecedente, Chavita, que uh-huh. Jesse Owens, un atleta afroamericano, uh-huh. que gana 4 medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Berlín, ¿no, Diego? Sí, es correcto. Ahí complementando, o sea, nada más uh-huh. hay que situarnos en esos años, como bien decían, o sea, el estar ahí en unos Juegos Olímpicos como país, estaban los atletas, pero Alemania nazi, Alemania de Hitler, prácticamente todos los estadios, todos los eventos, estaba la gente alemana, no había prácticamente nadie de ningún otro país más que los atletas. Entonces, con el tema del racismo y todo esto, que alguien como Jesse Owens gane 4 medallas ante esas dificultades, que para empezar, el ya estar ahí siendo un negro, pues prácticamente era bien complicado, ¿no? Entonces sí, la realidad es que sí, o sea, ya estar ahí era un logro, y después que ganes 4 medallas de oro ante otras adversidades,
un hito histórico. Y algo que me gustaría notar, justo para que no se nos pase, y como lo dijo James, suena súper bonito esto de el viaje de la antorcha desde Grecia, y vas viendo los paisajes hoy en día, y dices la armonía, la unión entre países, pero lo que me comentaba James hace rato, ¿no? ¿Qué simbolizaba para Hitler, James, este paseo de la antorcha? No, durísimo, ¿no? Justo decían que fue la primera vez que se trajo el fuego olímpico desde Olimpia, y muchos críticos hacen ver que en esta edición de los Juegos Olímpicos de Berlín, Hitler pasó la antorcha olímpica por todos los países que luego invadió, como Checoslovaquia, Yugoslavia, Austria e incluso Polonia y Hungría. Yo quería ahí destacar un poco algo antes de entrar al siguiente evento histórico de las Olimpiadas, que las Olimpiadas también nacieron con algunas medallas que hoy en día ya no se entregan porque propiamente no son deportivas, pero se entregaban medallas al arte, medallas a la literatura, medallas a la escultura, medallas a la pintura, a la música y a la arquitectura. Y del pebetero, por ejemplo, hay una historia muy interesante porque el pebetero original nace en Ámsterdam 1928 y fue un pebetero muy sencillo, pero que ganó medalla de oro en arquitectura y que luego retoma Los Ángeles 1932 y ya lo deja como una constante, ¿no? Anda. Más bien, otro ejemplo claro fue que en literatura, en 1912 gana la medalla el fundador de las Olimpiadas, Pierre de Coubertin, por la Oda al Deporte. También importante decir, y voy a Los Ángeles 1932, pues es la primera vez que existe un podio en 1932. Entonces, resulta importante decir que antes de esta edición que viene, que es 2024, pues París de entrada no tuvo pebetero y no tuvo podios. ¿Cómo ven? Es parte de las cosas que con la historia se fueron mejorando, James. O sea, es la evolución. Y justo esto que tocas es interesante porque pues realmente antes de Hitler, pues los Juegos Olímpicos eran un tema muy sencillo. De hecho, decían que en Los Ángeles 1932, pues quienes algunos recordarán, pues venía Estados Unidos de la crisis del 29 y entonces fue muy difícil para Estados Unidos acoger unos Juegos Olímpicos y que incluso en ese evento, pues el evento de inauguración se hace muy sencillo, pero participan los actores de Hollywood para contribuir gratis a que Estados Unidos albergara unos Juegos Olímpicos. Pero y precisamente, perdón James, precisamente hablando de esto del podio y de las premiaciones, fue muy polémico el asunto aquí en Berlín del 36 porque pues Hitler estaba presente en las premiaciones, ¿no? Y él de hecho saludaba a los atletas alemanes que ganaban medallas y después se iba del estadio. Pero cuando Jesse Owens, este atleta afroamericano que empieza a ganar medallas de oro, Hitler ya no se quedaba a esa ceremonia, ya en su molestia se iba, y de hecho el Comité Olímpico de ese momento pues le insistía a las autoridades alemanas que, oye, o saludas a todos o mejor a ninguno, ¿no? Y entonces fue que igual Hitler decidió, ¿sabes qué? Mejor ya ninguna premiación me voy a quedar para ver la entrega de medallas y se ausentaba. Sin embargo, digo, estos Juegos Olímpicos igual marcaron la era también de patrocinios, ¿no? Deportivos para atletas afroamericanos. Y en este caso, un alemán como Adi Dassler
de la marca Adidas, pues impresionó tanto por los récords que batió y las competencias que ganó Jesse Owens, que fue el que le dio el patrocinio a este deportista, ¿no? Y así como esta historia, hay otra historia que creo que Diego la tiene muy presente, de un equipo de remo que llegó a competir a Berlín. Sí, Charlie, es correcto. Otro hecho histórico por parte de Estados Unidos es en esos tiempos, en 1936, la Universidad de Washington, ahí en Seattle, tenía un equipo de remo, y en esa historia, en ese momento, ese equipo de remo, esa universidad era de las que tenían mucho más carencias, competían contra universidades privadas, y entonces el primer paso es que ese equipo, formado por 9 jóvenes, principalmente obreros y de familia muy muy pobre, entran a este equipo de remo de la universidad, compite con las universidades prestigiosas de ahí de Estados Unidos, gana, y esto les da el derecho de ir a los Juegos Olímpicos. Cabe destacar que ellos van a los Juegos Olímpicos siendo amateurs, y en los Juegos Olímpicos los equipos de remo ya de muchos países eran profesionales, si no es que de todos. Entonces en las Olimpiadas, en los Juegos Olímpicos, este equipo de remo de Estados Unidos consigue la medalla de oro, haciendo también un hito histórico igual como el de Jesse Owens, en el cual pues nadie creía, ¿no? Pero pues, son las cosas lindas que de repente da el deporte, historia tras historia. Definitivamente, Diego. ¿Quién quisiera que las guerras se libraran con medallas olímpicas, no? Pero pues ahí hay otras realidades. Luego creo que a mí me gustaría tomar un poquito, avanzar en la historia y sobre todo ver, y que vamos a retomar este tema más tarde, pero es el tema de la sostenibilidad de los Juegos Olímpicos, porque es un momento en el que de golpe llegan muchísima gente, ¿no? Y que el país tiene que estar preparado para recibir gente y recibir atletas y proporcionarle todas las medidas necesarias a un atleta. Y Helsinki empieza a ver este problema que se suscita, y es el primer, yo creo, gran evento de Juegos Olímpicos, que en 1952 pues los finlandeses empiezan a ver que, bueno, pues no, después de los Juegos Olímpicos se quedaban con enormes llamados elefantes blancos, que son estos esquemas de infraestructura. Pierden su uso, ¿no? Después exactamente. Entonces, bueno, pues en Helsinki hay que destacar que ellos empiezan en el Estadio Olímpico a hacer la primera, digamos, el primer ejercicio de un estadio en el que pusieron gradas de madera para poderlas quitar después de la justa olímpica. Luego viene otros Juegos Olímpicos, que esos yo creo que necesariamente los tenemos que tocar porque pues estamos en un cultivando desde México, y bueno, pues llega un evento olímpico a nuestro país, que es México 68, ¿no, Chavita? Sí, definitivamente, James, que también trae como pues muchas como anécdotas ahí que salen. Yo traigo una que justo nuevamente se apodera este ícono de la revolución afroamericana, y dos atletas. Existe una fotografía bastante famosa de Tommie Smith y John Carlos, que cuando reciben sus medallas se quitan los zapatos, se ponen unos guantes negros y levantan el puño, conmemorando a todas las carencias que tienen los trabajadores afroamericanos en los Estados Unidos. Pues bueno, esto fue uno de varios, digamos, anécdotas de estos juegos, ¿no, James? Pues de entrada creo que fueron los primeros juegos en América Latina, Charlie, y sobre todo en un país de habla hispana, y creo que eso es importante para reflejar el poderío de México en esta época sobre España. En esa época incluso, no sé, Diego,
en la parte de espectáculos, pues cualquier artista que quería triunfar en habla hispana tenía que venir a México. Ejemplos claros: Miguel Bosé, Timbiriche, no sé, Diego. Sí, México toma la batuta, como bien dices, en el tema aquí en nuestro continente, y son recibidas las Olimpiadas. Hago un paréntesis, nada más para maximizar el tema, como dices, de la sustentabilidad. Aquí en México, caso contrario políticamente, es donde sale el famoso impuesto de la tenencia, ¿no? Que es para que los mexicanos contribuyan para poder realizar los Juegos Olímpicos. Y en el tema, como dices, de crecimiento cultural, deportivo, México se posiciona por encima de España, y sí, o sea, para cualquier otro tipo de actividades, México es plataforma para desarrollarse. Uh-huh. Algunos datos, pues de entrada fue el tema de la altitud, Charlie, porque recordemos que la Ciudad de México está a 2,240 metros sobre el nivel del mar. Y bueno, pues eso afectó significativamente el rendimiento de algunos atletas, especialmente en eventos de resistencia. Otro tema interesante de la Olimpiada del 68 de México, que así como la del 36 fue la primera televisada, la del 68 fue la primera televisada a color, Charlie. Es correcto, James, y aparte es importante destacar en la historia del país que estos Juegos Olímpicos se inauguraron 10 días después de lo que sucedió con los estudiantes de Tlatelolco. Entonces, pues el país estaba marcado una tragedia y teníamos los Juegos Olímpicos a la vuelta de la esquina, literalmente. Entonces, pues ahí el país mostró una prueba de resiliencia y de recuperarse, al menos para poder tener unos Juegos Olímpicos competitivos, decorosos, y sobre todo con infraestructura importante, ¿no? Que a la fecha se mantiene en la Ciudad de México, como son, no sé, el Palacio de los Deportes, la Alberca Olímpica, que son escenarios que siguen vigentes y aún se usan incluso para eventos no deportivos, ¿no? Algunos momentos icónicos que yo había visto en esta Olimpiada del 68, que no tuve el gusto de estar, pero fue, por ejemplo, el salto de Fosbury, que fue este atleta estadounidense Dix Fosbury, que revolucionó el salto de altura con su técnica innovadora, conocida como el Fosbury Blob, que ganó la medalla de oro. El otro es el récord de Bob Beamon de Estados Unidos, que realizó un salto de longitud de 8.9 metros con un récord mundial que permaneció imbatido durante 23 años. Y bueno, pues esta protesta que hacía referencia a Chavita, donde los atletas estadounidenses Tommy Smith y John Carlos hicieron el saludo del poder negro en el podio durante la ceremonia de entrega de medallas de los 200 metros, ¿no? Que como esta señal, como una declaración contra la discriminación racial. Y bueno, pues habíamos visto que la participación de México fue muy buena aquí, ¿no, Diego? Sí, James, correcto. Históricamente, para la delegación mexicana, los Juegos en su país es el lugar donde obtienen 9 medallas combinadas, oro, plata, bronce, pero siendo los Juegos Olímpicos donde le retribuyen el mayor número de medallas de manera histórica. 3 de oro, 3 de plata y 3 de bronce, ¿verdad, Charlie? Así es, en esta Olimpiada de México 68, pues igual ya comienza a verse en las transmisiones en televisión la inauguración y el encendido del pebetero olímpico, ¿no? En este caso fue en el estadio de CU, en el Estadio Olímpico Universitario. Precioso, por cierto, se los recomendamos cuando vengan a la Ciudad de México. Es un estadio hermoso. Sí, es un estadio muy bonito, y ahí en el pebetero, la atleta olímpica en ese momento elegida para encender la llama olímpica fue Enriqueta Basilio, una atleta mexicana. Fíjate que qué importante los temas que tocaste, Charlie, porque sí,
estaba viendo las fechas de los Juegos Olímpicos en la Ciudad de México, Sí. y fueron del 12 al 27 de octubre de 1968, y la masacre fue 10 días antes, Correcto. la masacre de Tlatelolco. Entonces realmente es un tema interesante, Chavita. Creo que la masacre del 68 yo creo que requiere un cultivando, ¿no? Sí, definitivamente, y que seguramente opacó bastante justo el inicio de los juegos, pero pues como dicen, la supieron llevar, pues aún así marcaron historia, ¿no? Y a mí lo que me interesaría un poco saber, Diego o Carlos, ¿qué disciplinas fueron en las que brilló México más? Ahí, complementando, Chavita, ahorita con el dato histórico, pero ante la tragedia, James, que mencionas, o sea, cómo el deporte al final del día históricamente es un bálsamo para todos esos eventos catastróficos, ¿no? O sea, parecería contrario que la civilización se quede con las cosas en el sentido feo que dices, oye, no me voy a reponer, faltan 10 días, es muy poco, pero la realidad es que el deporte mueve montañas, ¿no? Y da un giro totalmente de 360 grados. Yo ahí había visto, Diego, que entre los medallistas más destacados de México, no sé si tú los tengas, Charlie, pero en esa época fueron Felipe Muñoz, que ganó, ganó oro en natación, en 200 metros brazo, y Ricardo Delgado y Antonio Roldán, que ganaron el oro en boxeo. Justo creo que fueron los mexicanos más destacados, Chavita. Pero independientemente de eso, y lo vamos a tocar en la parte de sostenibilidad de las Olimpiadas, pero llega 4 años después una Olimpiada que también es interesantísima por la parte política, que es Múnich 72, Charlie. Múnich 72, regresaban los Juegos Olímpicos a Alemania después de la pausa que hubo en su momento por la guerra mundial en el continente europeo. Y llegan a este país nuevamente, y ahí por ahí un tema ya empiezan los temas de protestas, y me decías, James, también de atentados, ¿no? Sí, en Múnich 72 se da un atentado que incluso hay un documental en Netflix muy interesante, porque fue un acto terrorista perpetrado en esta ciudad y específicamente en la Villa Olímpica. El 5 de septiembre de 1972, 8 terroristas del grupo palestino Septiembre Negro ingresan a la villa y toman de rehenes a 11 miembros del equipo olímpico israelí. Y entonces, todo este tema, pues hubo muertes, o sea, los terroristas irrumpen en la Villa Olímpica, matan a 2 atletas y toman a rehenes. Entonces, fue un tema muy escabroso, ¿no, Diego? De los Juegos Olímpicos. Sí, triste la manera en que la gente de repente actúa y hace cosas que uno no creería que fuéramos capaces. Pues pasa aquí en estos Juegos Olímpicos, digo, con toda la desgracia y demás, tomando lo que les acaba de comentar hace un momento, o sea, con todo esto en meros Juegos Olímpicos, pues bueno, se supera y se vuelven a llevar a cabo los Juegos Olímpicos. No quisiera decir como si no pasara nada, pero con un tema en el cual se pueden sobrellevar estas penas, ¿no? No, y luego que también marca también, ahí deja en evidencia total lo viejo que es este conflicto Israel-Palestina, ¿no, James? Que ahí tenemos un episodio, ¿no, Chavita? Esta historia está súper marcada de los Juegos Olímpicos porque hubo un intento de negociación y lo tocan ahí en el documental. Se trasladan
tanto los terroristas como los rehenes al aeropuerto de Múnich, el de Fürstensfeldbruck, Chavita, y ahí planeaban llevar a cabo el rescate, pero el rescate estuvo muy mal planificado y terminaron muriendo todos los rehenes israelíes junto con 5 de los 8 terroristas y un oficial de la policía alemana. Y entonces aquí, pues este atentado yo creo que causa una gran conmoción y tristeza en todo el mundo, y la imagen de los Juegos Olímpicos pues se mancha un poco, porque los Juegos Olímpicos simbolizaban la paz y la unidad internacional, y pues esta quedó profundamente afectada. De hecho, justo cuando estaba leyendo la historia de los Juegos Olímpicos de la antigüedad que se hacían en Grecia, pues había un periodo que se llamaba tregua olímpica, y en ese periodo pues todas las, digamos, disputas que hubiera territoriales o disputas o conflictos que hubiera entre los jugadores que iban a enfrentar la afrenta olímpica, pues se frenaban. Es un tema que lo vamos a retomar ahorita en París 2024, pero se quiso hacer, el COI intentó llevar a cabo una tregua olímpica entre los conflictos que actualmente se están suscitando en el mundo, como el de Rusia-Ucrania o el de Israel con Palestina. Y de hecho, James, ya ahí, a partir de ese momento ya comienzan un poco a meterse temas políticos con los deportivos, a mezclarse, y comienzan los llamados boicots, ¿no? Previo a los Juegos Olímpicos para Moscú y para Los Ángeles 84. Es algo que mencionamos, ¿no? Antes de entrar a la transmisión. Sí, justo creo que aquí empieza, y como tú dices, Charlie, empieza este tema de meter un poco el tema político, de mostrar un gancho de boicot, y pues en medio de la Guerra Fría, ¿no? Tanto los Juegos Olímpicos creo que fueron 1976. Moscú 80. Ah, sí, es cierto. Y Los Ángeles 84. Sí, yo nada más destacar de Montreal 76, que se hace esta Villa Olímpica, que yo creo que fue un gastazo, Charlie, que donde está hoy en día el autódromo Gilles Villeneuve de la Fórmula 1. Montreal hizo una isla destinada para todo el tema de los Juegos Olímpicos. Muy interesante, ¿no, Charlie? Sí, que de hecho el tema de las villas olímpicas trae ahí, se vincula con lo que mencionaba de la sustentabilidad de los Juegos Olímpicos, y es importante pues dar un uso, ¿no? Después de todo esto, que se usen para habitación, ¿no? Para o en este caso Montreal, que es una isla impresionante para donde está el circuito de la Fórmula 1. Pero sí, el chiste de esto es que la infraestructura que se haga, tanto deportiva o bioolímpica, se use y no es un elefante blanco, ¿no? Es correcto. Entonces, bueno, pues de entrada el boicot de Moscú 80 se da gracias o debido a la invasión que había hecho la Unión Soviética sobre Afganistán en 1979. Y entonces, en respuesta a esta invasión, el presidente, que de hecho acaba de fallecer, Jimmy Carter, propone un boicot a los Juegos Olímpicos de Moscú. Más o menos 65 países apoyan este boicot, y entre los países que no asistieron, pues se encontraron Canadá, Japón, la Alemania Occidental y China. Hay que ver si hoy en día China apoyaría este boicot, ¿no? Yo creo que no, ¿eh? Oye, pero tampoco fue Estados Unidos entonces a este... Es correcto. Okay. Realmente si no... estos Juegos Olímpicos se llevaron a cabo con la participación de 80 países, y muchos atletas de países que boicotearon, pues organizaron competiciones alternativas o buscaron otras maneras de competir. Pero interesante, porque como bien dice Charlie, luego sigue Los Ángeles 1984. Y en realmente quien boicotea es la Unión Soviética,
a estos Juegos Olímpicos que iban a ser celebrados en Estados Unidos. Y la Unión Soviética anuncia el boicot en mayo de 1984, citando algunas preocupaciones de la seguridad de sus atletas, aunque muchos lo consideran una respuesta al boicot del 80. Participaron 14 países del bloque del Este, incluidos Alemania Oriental, Cuba y Polonia, que se unen al boicot. Y sin embargo, aquí es importante decir que Rumania rompe filas y envía a sus atletas a competir a Los Ángeles. A pesar del boicot, pues los Juegos Olímpicos de Los Ángeles fueron un éxito, con un número récord de países que ya subió a 140. Pues realmente aquí se suma a uno de estos eventos, Chavita, donde pues realmente la política tiene y está inmersa en esta justa olímpica. No, definitivamente, y creo que a partir, como dices, de estos eventos o de estos últimos eventos se empezó todavía a reflejar cada vez más. Y bueno, en la era moderna creo que se ha notado muchísimo, ¿no? Y luego yo creo que el más reciente, Charlie, es el atentado que se sufre en los Juegos Olímpicos de Atlanta 96, ¿no, Charlie? Sí, en Atlanta 96 hubo ahí un acontecimiento donde hubo 2 muertos en el verano previo al inicio de los Juegos Olímpicos en la ciudad de Atlanta. Y pues sí, son de los eventos que marcan, ¿no? En el sentido negativo, la justa deportiva, la justa olímpica. Pero bueno, como bien decía Diego, siempre el deporte trata de reponerse y el evento se lleva a cabo de manera exitosa. Sí, este atentado, Diego, fue un atentado durísimo el 27 de julio de 1996, donde una bomba estalla literal en el Centennial Olympic Park. Como bien dice Charlie, esta explosión mata a 2 personas, que una era una espectadora y el otro un camarógrafo turco. Y bueno, pues 111 personas heridas. La bomba fue construida con clavos y otros materiales para maximizar el daño y fue colocada en una mochila debajo de un banquito en el parque. Inicialmente uno de los guardias, creo que fue el considerado sospechoso debido al descubrimiento de esta mochila. Pero al final luego fue este cuate exonerado, este cuate de nombre Richard Jewell. El autor real fue un cuate de nombre Eric Robert Rudolph, que también fue responsable de otros ataques con bombas, incluyendo atentados en clínicas de aborto y en un bar gay. Este cuate fue capturado en 2003, después de haber estado prófugo durante varios años, y él mismo se declaró culpable en 2005. Pero bueno, pues aquí para decir un tema interesante es que a partir de este tipo de atentados, pues el tema de la seguridad olímpica ha mejorado significativamente, ¿no, Diego? Justo tomaste esa línea, James. Sí, o sea, con el tema de la evolución, como les mencionaba, se empiezan a dar cuenta de manera triste de parte del terrorismo, espera estos eventos mundiales para hacer de las suyas, y entonces pues obviamente el país inicial de esa sede, aunado de todas las federaciones y confederaciones deportivas, pues empiezan a crear dispositivos de seguridad que puedan ayudar a tratar de evitar estos temas de terrorismo, de temas de atentados. Entonces sí, se empieza a dar una fuerte perspectiva al tema de la seguridad, y pues hoy en día un punto cada que se organizan los Juegos Olímpicos es el tema de la seguridad. Pero regresando un poquito, porque ustedes creo que dan puras noticias tristes, James, y también me regreso. Se estaba poniendo melancólico. Sí, me regreso al 92, Chavita. Nada más como dato histórico, deportivo, es donde nace el verdadero Dream Team en el tema del básquetbol. Y justo la verdad es tienes razón, Diego.
hablando de cosas más interesantes y felices, creo que las hazañas históricas que han tenido ciertos atletas resulta importante destacarlas. Yo creo que la primera, hazaña histórica y yéndome un poco más atrás del Dream Team, Diego, una gran hazaña histórica es de Nadia Comaneci, Charlie. Ah, claro, sí, el perfecto 10, ¿no? Esta gimnasta que pues dejó a todo el mundo asombrado con su calificación un 10 perfecto. Y pues sí, aunado a lo que platicábamos de Jessie Owens, a esta chica gimnasta, pues está en la lista, ¿no?, de las grandes hazañas deportivas del deporte olímpico. Oigan, algo que no sé si se les iba a pasar o no, pero y yéndome otra vez hacia el futuro o un poquito más para adelante, esto de la encendida de la antorcha de Barcelona. Sí, yo le iba a tocar ahorita justo que empezó Diego con... Charlie, a ver, cuéntanos. Ahora, yo no me atreví a decir el año de la Olimpiada de Comaneci porque no estaba muy seguro. Tú decías que en el 68 y fue después, ¿no? Sí, fue en Montreal 76, Charlie. Ok. En Montreal 76, esta gimnasta Nadia Comaneci de 14 años se convierte en la primera en obtener un puntaje perfecto de 10 en los Juegos Olímpicos, Charlie. Así es, y así como está ella y la lista después de atletas destacados va incrementándose, me gustaría tocar el punto de las inauguraciones icónicas o que tengo yo muy marcadas en mi mente de la infancia. A lo mejor muchos escuchas no la vieron, pero otros muchos escuchas del podcast sí la pudieron ver. Esa transmisión en televisión del encendido del pebetero olímpico en el Estadio Olímpico de Montjuic en Barcelona, para mí fue impresionante y creo que a la fecha es considerado de los encendidos más espectaculares en la historia de los Juegos Olímpicos. ¿Por qué? Porque sale un atleta que creo que era paralímpico, un arquero, y enciende la llama olímpica desde una flecha, así con el paisaje del estadio Montjuic de noche, y se ve espectacular. Creo que este es de los eventos más importantes en cuanto a inauguraciones, y de ahí con la tecnología pues últimamente se han visto muchos iguales, muy espectaculares, ¿no? Yo recuerdo en alguna ocasión un encendido del pebetero de Mohamed Ali, ¿no? En Atlanta 96, sí. Y otro de una chica corredora que fue la que le gana a Ana Guevara en Sydney 2000. Sí, Cathy Freeman, que su historia es peculiar porque ella es considerada de la población aborigen de Australia. Y sí, la recuerdo perfecto, que sale con la antorcha corriendo en el circuito olímpico, en la pista de 400 metros, y aparte era la candidata favorita, ¿no?, para esa prueba de 400 metros planos. Tocando y tomando en cuenta este tipo de inauguraciones, yo quiero hacer referencia a una en particular que políticamente significó un antes y un después, así como Nadia Comaneci a la gimnasia. Esta nació a las inauguraciones, y creo que una de las inauguraciones más sorprendentes, y lo hemos platicado muchas veces, Chavita, ha sido la de Beijing. Creo que fue la inauguración que demostró el renacimiento del poderío chino en la escena mundial, Chavita. Sí, el ver lo organizado de esta nación, este logro que ni siquiera utilizaron justamente, ¿no? Muchos utilizan efectos especiales, así como los gringos lo hacen. Mucho de este espectáculo, si bien sí llevaba luces, era hecho por humanos, ¿no? Y era increíble ver estos hombres golpeando los tambores y después elevándose y haciendo todas estas figuras. Y pues creo que sí dejó marcado a Estados Unidos y dijo, ya se despertó el dragón, dirían, ¿no? ¿Ustedes lo vieron, Carlos, Diego? Sí, que fue en el estadio
famoso Estadio del Nido, ¿no? Por su forma tan peculiar, en el sentido arquitectónico, que asemejaba un nido, y ahí con su antorcha sí se veía espectacular. Sí, fue un... Vamos a tratar este tema del costo de las Olimpiadas, en el tema de la sostenibilidad. Pero tú, ¿cuál es el evento de inauguración o prendida de pebetero que más recuerdas, Diego? Ahí se me quedó marcado, como dice Charlie, la de España, y también como dice Chavita, la de Beijing, la del 2008, porque al final sí es un tema de desarrollo de tecnología y todo, pero es una mezcla de manera cultural, para que el país también hace ver el avance tecnológico, el poderío que tiene, pero no olvida sus raíces, ¿no? Entonces, o sea, esa combinación fue sumamente espectacular. Regresando al tema, bueno, de estas hazañas olímpicas históricas, Nadia Comaneci termina ganando un total de 5 medallas de oro, revolucionando sin duda alguna la gimnasia. Y yo tocaría como siguiente personaje olímpico a Carl Lewis en Los Ángeles 84, Charlie. Así es, Carl Lewis, que también denominado, le recibió el apodo de El Hijo del Viento, pues era un atleta afroamericano que destacaba en varias competiciones, no únicamente en la velocidad, también en saltos de longitud. Se llevó varias medallas en Los Ángeles 84, y sí, ahí comenzaba un poco desde Jesse Owens, Carl Lewis, el dominio, ¿no? de países como Estados Unidos en disciplinas como el atletismo. Y que bueno, pues Carl Lewis iguala el récord de Jesse Owens al ganar 4 medallas de oro en los 100 metros, 200 metros, salto de longitud y relevo 4 por 100 metros, Charlie. Okay. Realmente creo que Lewis se vuelve uno de los mejores atletas de la historia, y su versatilidad y talento yo creo que inspiraron a generaciones futuras. Y retomando el tema que decía Diego del Dream Team, creo que es otro tema para tratar de manera especial. Este Dream Team conformado por ¿quiénes, Diego? El verdadero y único Dream Team, James. Nada más que encabezado, lo diría al último, pero en este momento es para darle un mensaje ahí a mi gran amigo Charlie. Entonces, encabezados por Michael Jordan, que ya ven que, a ver si no me dice que LeBron, pero LeBron todavía no estaba, Entonces, Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird, Charles Barkley, Karl Malone, Scottie Pippen, Patrick Ewing, Kai Drexler, o sea, híjole, estrellas, verdaderas estrellas de la NBA que combinados arrasan con todos, ¿no? O sea, no perdieron ningún partido, los resultados, el más corto le sacaban una diferencia de 20, 25 puntos, entonces imagínense, ese realmente era un poderío andante en los Juegos Olímpicos. Y que, ¿sabes qué digo? Ese poderío, como bien lo dices, genera igual un poco de polémica, en el sentido de que en esta disciplina del básquetbol es donde van los mejores en su categoría, ¿no? Uh-huh. O sea, iba Michael Jordan, iba Scottie Pippen. Y si comparamos otros deportes, pues en la competición van más deportistas amateurs, no tanto profesionales. Es un poco ahí esa polémica que se da un poco de por qué en ciertas disciplinas sí van los mejores y en otras van representantes amateurs, ¿no? Sí, o sea, es correcto, sí hay un abismo, sí hay una desigualdad, pero la realidad es que ese deporte a nivel mundial pues está marcado así, o sea, yo podría decirte que es el único deporte que se lleva a cabo en los Juegos Olímpicos en donde sí hay una disparidad de un país a todos los demás países. Sí, que esa disparidad se vio pues homogénea durante varios años. De repente ya otros países levantaban la mano, no sé, España, Argentina, los mismos serbios, ya les competían. Incluso pues sí llegó la ocasión de que Estados Unidos, aún con el equipo que tenía, ya perdió el oro, ¿no? El oro olímpico.
Sí, salió Lituania, salió Brasil. Exacto. Pero al final es una selección de uno u otro país que les llevó a competir en las últimas ediciones de los Juegos Olímpicos. Pero yo sí me atrevería a decir que aún es difícil porque son tiempos diferentes, las comparaciones son odiosas, pero yo sí me atrevería a decir que cualquiera de esas selecciones que en algún momento le ha llegado a ganar a otros equipos de Estados Unidos compite contra el Dream Team, no habría manera de poderles ganar. Sí, no. Dream Team que fue de Barcelona 92, ¿no, Charlie? Sí. Que ese equipo del Dream Team por sí mismo ya marcó esos Juegos Olímpicos, ¿no? O sea, independientemente del encendido que yo mencioné del pebetero con el arco y la flecha, yo creo que estos equipos son los que igual dan ahí la marca especial a los Juegos Olímpicos, así como, no sé, en el 96 tal vez fue otra representación, otro equipo, u otras pruebas como la natación, que más adelante vamos a ver que hay unos nombres que se quedan en la lista marcada de hazañas deportivas impresionantes. Yo creo que nada más para decirles y cerrar el tema del Dream Team, creo que sería importante si quieren conocer más cómo es, y la verdad es que lo ambientaron muy bien en esta serie de The Last Dance de Michael Jordan y todo lo que implicó la participación de este Dream Team. Realmente eran unos rockstars, o sea, llegaban y prácticamente pues arrasaban con los equipos, y los equipos más que jugar con ellos quería tomarse fotos con ellos, ¿no, Diego? Sí, justo eso, James, tomaste otro camino excelente, o sea, el poder de la televisión, ¿no? Verlos ahí, pero dos, la gente que pudo estar presente, o sea, imagínate toda la gente compartiendo de como lo digo, o sea, Estados Unidos, la NBA, o sea, que yo vaya a ver un partido de la NBA Estados Unidos en esos tiempos, dirías, uy, híjole, imposible, ¿no? Y luego, los que podían llegaban a ver un partido de Michael Jordan, decían, wow, entonces imagínate llegar a los Juegos Olímpicos y tener a todos estos estrellas en una misma arena. No, era espectacular, como tú dices, o sea, más allá del juego de lo deportivo, o sea, celebridades deportivas con las que tú querías estar, y pues decías, yo ya cumplí mi objetivo de la vida deportiva, ¿no? Sí, ¿creen que es el evento que haya asistido más gente debido a este equipo, los juegos con más asistencia, o no? Seguramente, Chavita. Ajá. Pero sobre todo creo, y es algo a lo mejor que de lo que ibas a tratar, Charlie, yo sí creo que al básquetbol le hizo muy bien en la participación de este Dream Team, porque lo ves en este tema de Last Dance. Yo creo que a partir de aquí la NBA empezó a voltear a ver a jugadores de otras naciones como Tony Kukoc, como jugadores como este cuate que jugaba en los Lakers, el español, Paul Gasol. Sí, Arvydas Sabonis con los Blazers, como decía Tony Kukoc. Empezó como a globalizar más el deporte del básquetbol. Imagínate, o sea, como preguntaba Chava de la cantidad de gente que veía la NBA o el Dream Team en el 92. Imagínate tú como un atleta amateur que compartes Villa Olímpica con Michael Jordan, pues imagínate, debe ser, te quedas con esa imagen para toda tu vida, ¿no? Hey amigos, y con esto llegamos al final de nuestro episodio de hoy sobre los Juegos Olímpicos. Espero que hayan disfrutado de este vistazo a la historia y de algunos de los momentos más icónicos de los Juegos, pero lo mejor está por venir. La próxima semana, durante el transcurso de los Juegos Olímpicos de París 2024, exploraremos temas apasionantes y controversiales, como algunos fraudes que ha cometido el COI, algunas otras hazañas muy impactantes de atletas y cómo la sostenibilidad está modelando el futuro de estos eventos. No se lo pueden perder. Nos escuchamos en el próximo episodio de Cultivando el Deporte. Hasta la próxima.